Momento de saludar al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Oscar, qué gusto estar contigo. Buenas tardes. Un honor, como siempre. A veces es difícil estar de acuerdo con Donald Trump. Yo no sé si en esta ocasión no es tan difícil coincidir en lo que dijo en una entrevista en donde estuvo acompañado por su compañero de fórmula. Dice que los narcos dominan a México, que pueden tirar a un presidente y que en el fondo los gobernantes quisieran que él sea el presidente para que él tome cartas en el asunto, se meta a México, bombardea a los líderes narcos y solucione el asunto. ¿Qué te parece si escuchamos parte de lo que dijo y después escuchamos tu punto de vista? Es Donald Trump en una entrevista televisiva. Mexico, are strikes against the cartels still on the table? Absolutely. Even against our biggest trading partner? Absolutely. ¿Siguen sobre la mesa los bombardeos contra los cárteles? Sí, por supuesto. Incluso contra nuestro mayor socio comercial. Por supuesto, México va a tener que ser más duro con eso. El problema es que México está paralizado ante los cárteles. Podrían tirar a un presidente en 2 minutos. México está paralizado ante los cárteles. Los cárteles manejan México. Sin duda esa estridencia electoral está diciendo lo que quieren escucharlo, pero también dicen que viene recargado y más loco que nunca. ¿Tú cómo lo ves, doctor? Mira, Oscar, en efecto, estamos frente a un diagnóstico que es parcialmente correcto. Sí es cierto, y lo discutimos aquí hace ya algunos meses, cuando el presidente en la mañanera nos dijo que se supo que venía un grupo criminal a tomar Chilpancingo y que él dio la instrucción de que la Guardia Nacional se retirara. Tú le pasas esto a un político de Estados Unidos y de casi cualquier lugar del mundo y no entiende cuál es la actitud del gobierno frente a lo que los mexicanos consideran es la principal preocupación respecto al entorno en el que vivimos, que es la inseguridad. Ya vimos este evento terrorífico del domingo contra el jefe de la inteligencia de la Policía Capitalina, de la Secretaría de Seguridad Capitalina, Milton Morales, que el mero hecho de que estuviera sin protección, un hombre de esa importancia desde el punto de vista táctico, que ha hecho los golpes que ha hecho, pues es muy preocupante, que no parece haber la voluntad, el cuidado, la prudencia frente a una amenaza de este calibre. Y Trump en esa misma entrevista además dice algo que no podemos perder de vista, que es que la mortandad por sobredosis de fentanilo, que una parte importante fue manufacturado en México, es una causa de agravio y preocupación nacional. No es nada fácil contener el fentanilo porque es realmente muy pequeño, con muy poco puedes generar un enorme daño, pero sí creo que hay esta sensación en Estados Unidos, y no solo en el expresidente Trump, sino en buena parte de la clase política, que México debería y podría estar haciendo más. Ahora, la medicina que sugiere, que es con lo que arranca la entrevista, hay que ponerse a bombardear ahí los laboratorios de México, no solo es violatorio de la soberanía, de toda buena práctica entre vecinos, sino además es inútil, no resolvería para nada el problema. Lo interesante, yo creo, Oscar, es preguntarnos si se podría construir una solución compartida, algún tipo de mecanismo en conjunto, en paralelo, como le ha llamado Dorado Guerrero, un especialista en seguridad, una suerte de tratado de América del Norte para la seguridad, que sí permita contar con instituciones que puedan enfrentar un problema que es binacional, porque sí es cierto que cuando un criminal cruza la frontera, pues entra en otra jurisdicción, ya sea que porque están metiendo armas a México o están exportando fentanilo a Estados Unidos. Entonces sí hay que buscar una solución compartida y sí deberíamos de tener una autoridad que pusiera esto en sus prioridades y que fuera pues capaz de marcar claramente qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite. La llegada eventual de Donald Trump a la presidencia podría terminar con la estrategia de abrazos y no balazos en un gobierno de Claudia Sheinbaum, porque pues sí, para que hubiera una cooperación bilateral, pues tendría que haber un cierto tipo de combate, contención de nuestro país que hoy en día no existe. Si tú, o lo han hecho más de uno, cuando tú le explicas a un político o ciudadano de Estados Unidos que la estrategia es abrazos, no balazos, no entienden en qué lugar del mundo están, porque es muy extraño que el gobierno diga que la estrategia es abrazar a los criminales. Por supuesto, es un dicho, no es exactamente así,
Pero yo creo que por la experiencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, con Omar García Harfuch, sobre todo después de que tuvo ciertos fracasos con el primer secretario, pues no fue de abrazos, no balazos, fue realmente de buscar una estrategia inteligente de contención contra el crimen organizado. Fue tan, digamos, dañina para los criminales que no lejos de este estudio pues trataron de asesinar a Omar García Harfuch de una forma que se salvó realmente milagrosa. Entonces yo creo que hay incluso sin la llegada de Trump o de quien llegara, creo que va a haber un cambio de estrategia, aunque no sea muy vocal. El problema es que lo que le heredan a Claudia Sheinbaum es realmente mucho más complicado de lo que le heredaron a López Obrador, amén de que hay una tensión de fondo entre esa necesidad de construir una nueva fuerza de seguridad pública, pero el hecho de que la Guardia Nacional está en el Ejército, que en las Fuerzas Armadas, que ya prometieron que van a hacer la reforma constitucional para que quede anclada ahí, y un secretario de Seguridad Ciudadana ya nombrado, Omar García Harfuch, que no queda muy claro qué haría y con qué instrumentos podría enfrentar realmente al crimen organizado. Pero ese es el problema interno. El problema externo, como ya mencionábamos, pues sí se podría ver como más complicado, pero quizá más apoyado, si alguien como Donald Trump llegara a la presidencia y quisiera poner la pata dura. Pero aún si ganara Kamala Harris, yo creo que la preocupación de Estados Unidos se va a mantener. La diferencia entre Biden y Trump, por ejemplo, no es que los objetivos sean tan distintos, son los métodos. Biden es más de acuerdo a las reglas del juego y Trump es más imponiendo su voluntad. Pero en ambos casos yo creo que el reto para ellos de la seguridad en la frontera norte y de todas las implicaciones de la crisis del fentanilo en Estados Unidos va a tener que llevar a que México, además por su propio interés, porque esa crisis de fentanilo se nos va a acabar cayendo a nosotros también, tome una actitud, una política muy distinta a la que ha seguido, Oscar. Y vaya herencia, ya que lo mencionas, la que va a recibir Claudia Sheinbaum en muchos aspectos, pero en materia de seguridad, lo ocurrido con el jefe Milton, pues muchos lo están interpretando como un mensaje para Omar García Harfuch, otros dicen que incluso para la propia Claudia Sheinbaum, porque era un personaje cercano a Omar García Harfuch. Se mencionaba que podía incorporarse a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para las labores de investigación que parece que va a tener Omar García Harfuch por estos detalles que bien mencionas, y que pues al ser un personaje no tan mediático y perfectamente estudiado como para saber que ese día no contaba con escoltas y poder llegar con toda la sangre fría y dispararle, pues parece que es un mensaje, ¿no? Mira, es una hipótesis que suena razonable, lo que han dicho muchos de los expertos o algunos de ellos, pero aunque no haya sido así, hay un mensaje, es decir, claro, al señor lo asesinaron a plena luz del día, lo asesinaron sin que tuviera la menor protección, lo asesinó una persona sola, es decir, un poquito de protección pudo haber contenido este brutal crimen, y sí te habla de descuido. O sea, si estos son los expertos en inteligencia, son los expertos en seguridad, sí se pregunta uno, y creo que lo son, ¿por qué no se cuidan tan bien ellos? Si Omar García Harfuch no se hubiera cuidado tan bien, venía con un carro blindado, etcétera, pues no habría sobrevivido y habríamos perdido la vida de un funcionario muy competente y muy comprometido con estas tareas. Entonces sí, yo creo que es una señal ominosa, no sé si con dedicatoria, pero es una señal ominosa de pues, la inmunidad e impunidad con la que se sienten ciertos grupos criminales. Definitivamente. Porque atacar a alguien que tiene ese rango y hacerlo en plena luz del día es que no están temiendo, es decir, no solo saben que no los van a contener, que van a poder lograr su cometido, sino no parecen estar muy preocupados de que los vayan a detener después, procesar, encontrar al responsable y sancionarlo como la ley impone, ¿no? Sin duda. Doctor, qué gusto. Un placer, como siempre. Qué gusto verte. Muchísimas gracias, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Permítanos ir a un corte comercial. Nosotros regresamos con más información. El compromiso con la verdad